Muy buenos días, nuevamente agradeciendo la invitación, un programa nuevo de Tu Salud Primero que brinda el Hospital Daniel Alcides Carrión, como una manera de hacer llegar la información pues, de importancia a toda la población en general, ¿no? Hoy me toca, o me pidieron que hable sobre un tema que lo vemos con mucha frecuencia en la consulta de gastroenterología, que es estreñimiento, constipación es como nosotros lo conocemos, ¿no? Pues, entonces vamos a empezar hablando algunas cosas introductorias. Pues lo primero que les tengo que contar es que el estreñimiento es una patología muy frecuente. 14 a 16% de la población tiene estreñimiento. ¿En quiénes nosotros vemos más el estreñimiento? Pues vemos más en mujeres, personas de 60 años o más. Y hay algo que caracteriza el estreñimiento, ¿no? Que es una patología de larga evolución, siempre más. Cuando preguntamos a una persona, pues a una persona, a un público en general, incluso a personal de salud, ¿qué definen como estreñimiento? Pues la gran mayoría va a decir que es un cambio, una disminución en la frecuencia de las deposiciones. Cuando preguntamos a un paciente qué es el estreñimiento, pues ellos nos van a referir otras manifestaciones. Esfuerzo al defecar, sensación de evacuación incompleta, obstrucción anorrectal, pues las heces duras o caprinas, que hay una definición para esto, que es una clasificación de Bristol. Y hay estudios sobre esto, ¿no? Pues cuando se le hizo preguntas a pacientes que cuál era la manifestación más común que tenían, pues a la cabeza estaba esfuerzo defecatorio. En segundo lugar era las heces caprinas o duras, que para que uno más o menos las entienda son unas heces como unas bolitas, como similar al ese de la cabra, pues, y nosotros clasificamos con una clasificación de Bristol 1 y 2, que son como se define. La otra manifestación frecuente, pues, que tenían sensación de evacuación completa, mientras que el cuarto lugar era una disminución en la frecuencia defecatoria. Entonces, la primera o el primer concepto que quiero que sepan es esto, ¿no? Que estreñimiento, pues no hay que considerar que es una disminución de la frecuencia defecatoria. Estreñimiento puedo yo ir todos los días al baño y ser estreñido, ¿no? Entonces, para eso, nunca olvidar, pues, tener en cuenta el esfuerzo defecatorio, que es o la manifestación más común, cómo se manifiesta el estreñimiento. Ante tantas manifestaciones, pues nosotros manejamos una definición de estreñimiento que tiene que ver con una clasificación de Roma 4, donde se considera que si uno tiene dos de estas manifestaciones, se debe considerar estreñimiento. Pues la más común, como les decía, es esfuerzo defecatorio. La otra es las heces duras o caprinas. La tercera es obstrucción anorrectal, o sea que el paciente siente que las heces se les quedan en el canal anal. La cuarta es que defecan y tienen sensación de evacuación incompleta, o sea, defecaron, terminaron la defecación, se levantaron y sienten que todavía no defecaron por completo. Cuando utilizan alguna maniobra manual, o sea, paciente defeca, y hay pacientes que tienen que utilizar pues maniobras manuales para poder defecar, y pues defecar menos de 3 veces a la semana también es una manifestación. Si yo tengo dos de estas manifestaciones, por lo menos el 25% de mis deposiciones en 3 meses consecutivos, yo debería ser considerado como un paciente que sufre de estreñimiento. En términos generales, entonces, para que uno lo entienda, lo sepa y lo recuerde, pues si defeco menos de 3 veces a la semana, si tengo esfuerzo o pujo al hacer deposiciones, si tengo heces duras o caprinas y utilizo alguna maniobra manual para defecar, pues, o alguna ayuda de cualquier tipo, ese paciente debería ser considerado como un paciente estreñido. Entonces, es así como llegan los pacientes, ¿no? Pues llegan a la consulta de nosotros en el hospital, en la parte privada, pues primero catalogamos si realmente es un paciente estreñido. Pues si entra en este grupo de estas dos manifestaciones, pues lo que hacemos es
considerar si este estreñimiento es un estreñimiento funcional, un estreñimiento primario, o es un estreñimiento que se debe a otro tipo de patologías, ¿no? Pues hay enfermedades que se asocian o que pueden producir estreñimiento. Hay dos que son muy características. Los pacientes diabéticos de larga data, o sea, pacientes diabéticos de más de 5 o 10 años, pueden tener estreñimiento como parte de las neuropatías que les produce la diabetes. Los pacientes con hipotiroidismo también son pacientes que pueden sufrir de estreñimiento como parte de la evolución de la enfermedad. Otro grupo importante de pacientes que van a ser estreñidos son pacientes con problemas neurológicos, pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes que tienen epilepsia o sufren de convulsiones, también pacientes con alguna enfermedad tipo de estas, de depresión, problemas de bipolaridad, pueden tener como manifestación el estreñimiento y sería un estreñimiento secundario. Pero también hay otro tipo de causas que pueden llevar al estreñimiento. Pues entonces nosotros en la consulta preguntamos también si hay consumo de fármacos, porque hay fármacos que también pueden producir estreñimiento. Pues fármacos como los que utilizamos para el dolor, que son los opioides, tramadol, morfina, los antiinflamatorios no esteroideos, pues naproxeno, ibuprofeno, si uno lo toma mucho tiempo, también puede sufrir de estreñimiento. ¿Qué más? Pacientes que consumen tratamiento para la enfermedad de Parkinson, también este tratamiento que tiene que ver con la levodopa también puede producir estreñimiento. Pacientes que toman tratamiento antidepresivo también, o algunos fármacos un poco más raros como antagonista de calcio, pues también pueden producir estreñimiento. Entonces, el paciente llega a la consulta, nosotros definimos, pues siempre vamos a preguntar si hay un esfuerzo defecatorio, si pues utiliza alguna maniobra para poder defecar, pues si sus heces tienen esta característica similar a las heces de cabra, o como le llamamos nosotros, de Bristol 1, y si va menos de 3 veces a la semana. También preguntamos, pues, o tratamos de buscar alguna información o algún signo o síntoma que nos haga pensar, pues, si hay alguna enfermedad subyacente, pues, hipotiroidismo, diabetes, problemas neurológicos, y también preguntamos si, pues, consume algún fármaco de los que le manifesté. Una vez que tenemos esto, pues, pasamos a considerar si este estreñimiento es del estreñimiento primario, funcional, que solo debe ir a pues manejo farmacológico y no farmacológico, que lo vamos a ver luego, o es un paciente que necesita hacer estudios más profundos. Pues dentro de esto se consideran los signos de alarma. Entonces, si yo tengo un paciente que usualmente va al baño todos los días, o va 2 veces o 3 veces al baño, que es su ritmo normal, pero en las últimas 6 semanas empieza a ir interdiario, cada 2 días, este paciente tiene un signo de alarma, sobre todo si tiene más de 50 años. Si el paciente bajó de peso, si el paciente pues lo vemos pálido, tenemos sospecha de anemia, si el paciente pues tiene alguna masa palpable en el nivel del abdomen inferior, que es donde está el colon, y si tiene más de 50 años y tiene algún antecedente familiar de cáncer de colon, también consideramos que es un signo de alarma. Entonces, paciente diagnosticado, descartamos que no haya enfermedades subyacentes, consumo de medicamentos, y lo siguiente es ver si este paciente pues necesita que nosotros ampliemos el estudio. Si bajó de peso, si este ritmo de cambio de defecación fue en las últimas 6 semanas, si tiene anemia, pues, o si pues por ahí tiene algún antecedente familiar de cáncer de colon de primero o segundo grado. ¿Qué complicaciones? También preguntamos, ¿no? Complicaciones que pueden dar el paciente estreñido van sobre todo con problemas de sangrado, ¿no? Por hemorroides, por fisuras, por úlceras, por prolapso rectal, pues son varias manifestaciones que también nosotros tratamos de preguntar una vez que tenemos al paciente con estreñimiento. Y la gran pregunta es que siempre pues uno se debe hacer cuando va a la consulta es que si pues debería hacer algún examen al paciente que va por estreñimiento. Pues uno esperaría que pues, le pidamos una colonoscopía, una radiografía contrastada que antes se pedía, algunos exámenes, pues, y la evidencia científica nos dice que pues deberíamos pedir algún examen adicional si tenemos sospecha
de que este paciente tenga un estreñimiento por una enfermedad secundaria, diabetes, hipotiroidismo, alguna enfermedad neurológica, o si este paciente tiene algún signo de alarma, bajó de peso, pues anemia, sangrado rectal, sangrado rojo rutilante, antecedentes, solo ahí. En el resto, pues no ha demostrado que haya un gran beneficio solicitar algún examen adicional al paciente. Pues antes se pedía con frecuencia pues estos exámenes radiológicos con doble contraste para dibujar el trayecto del colon, pues usualmente ahora pues no lo pedimos con frecuencia. Uno, porque pues no nos permite visualizar por completo el colon. Dos, que si uno tiene una imagen, pues el siguiente examen debería ser la colonoscopia. Entonces ahora, en estos tiempos, pues que tenemos ya la colonoscopia a la mano, pues si hay un examen que debemos solicitar para explorar un paciente con estreñimiento, con signos de alarma, sobre todo es la colonoscopia. Y pues está más que demostrado que si un paciente tiene, pues, o tiene algún signo de alarma, tiene estreñimiento además, o tiene más de 50 años, en ellos el beneficio de la colonoscopia es muy bueno. Podemos encontrar pólipos, podemos encontrar algo que nos justifique al haber hecho este examen. Luego, pues, ¿cómo manejamos a los pacientes con estreñimiento, ¿no? Que creo que es la parte importante de la charla, ¿no? Primero buscamos factores, ¿no? Les dije que hay algunos factores o algunos factores de riesgo que, pues, hacen que el paciente con estreñimiento, pues, o hacen más vulnerable a una persona a ser estreñida, pues. Si es una persona mayor a 60 años, si es de sexo femenino, si tiene alguna enfermedad, pues, de las que les comenté, ¿no? Si es un diabético, hipotiroideo, pues sufre de epilepsia o convulsiones, Parkinson, pues este paciente pues tiene ese factor de riesgo para sufrir de estreñimiento. Y hay algunos factores que podemos modificar, que son como estilos de vida, consumo de fibra, pues actividad física, que eso es lo que voy a detallar en adelante, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el momento más indicado para ir al baño? Y el momento más indicado, el momento más fisiológico es por la mañana después de tomar desayuno. Por eso que pues casi todos los que no sufren de estreñimiento pues tienen la costumbre, pues se despiertan, desayunan y van al baño. Por dos causas fisiológicas o dos motivos fisiológicos. Son impulsos o reflejos, pues el hecho de estar dormidos y el hecho de pararse hace que este cambio pues de posición empuje y se llama un reflejo ortostático que empuja el contenido del colon. Y lo otro es que tenemos también un reflejo que se llama gastrocólico, que son como unas ondas que se producen después de consumir alimentos, ¿no? Entonces, el cambio de posición más estas ondas que se producen cuando consumimos alimento, que en este caso es en el desayuno, hacen que el momento más fisiológico para defecar siempre sea por las mañanas después de desayunar. La posición también es importante, ¿no? Hay músculos que angulan esta parte donde pues se encuentra el recto, la parte de defecación, y la forma más fisiológica de que uno pueda defecar es en cuclillas. Pues obviamente que es la forma más fisiológica, como nosotros recomendamos si un paciente es estreñido, que pueda levantar las piernas hacia una posición que quede por encima del ombligo, ¿no? Entonces, poner un banco o algo abajo que levante las piernas, eso va a hacer que tenga una posición casi de cuclillas, que hace que el músculo que se encarga de relajar o se relaje más y entonces sea una forma más fisiológica también de defecar, ¿no? Estilos de vida, ¿no? Nosotros enfatizamos mucho las cosas no farmacológicas, que es, bueno, aumentar el consumo de líquidos, pues la recomendación va de 10 vasos siempre y cuando no tenga restricciones cardíacas o por un problema renal, pues vamos a recomendar que consuma la mayor cantidad de líquido que puede en un día, pues que consuma mayor cantidad de fibra, ¿no? Es muy común que nosotros en la parte de la consulta a los pacientes que van por estreñimiento, señor o señora, ¿consume líquido? No, doctor, 3 vasos de agua al día. Entonces enfatizamos mucho que este paciente consuma más líquido. Señor, señora, ¿consume fibra, fruta, verdura? No. Entonces, damos algunas opciones de consumir, pues, fibra. A mí me gusta mucho recomendar a mis pacientes, pues, el consumo de la harina de linaza, que es la linaza en polvo. Pues, eso es fibra. Pues, uno lo puede consumir y a diferencia del salvado de trigo, pues, no produce los gases que usualmente puede producir el salvado de trigo. ¿Qué más? Algunas frutas que ayudan al estreñimiento, pues, pitahaya,
granadilla, tuna, mango, papaya, son frutas que si no hay alguna restricción, pues por la diabetes, por ejemplo, pues uno debe consumir y van a ayudar y son las que recomendamos usualmente cuando un paciente sufre de estreñimiento. Otra cosa que recomendamos también es la actividad física, ¿no? Los pacientes que sufren de estreñimiento, pues a veces son sedentarios, ¿no? Por el mismo hecho de nuestro día a día, el trabajo, ahora la pandemia, pues que nos ha hecho, pues, que seamos más sedentarios, pues eso condiciona, ¿no? Es un claro ejemplo, pues, que en estos tiempos de pandemia, donde hemos disminuido la actividad física, los pacientes han tenido que estreñirse más que antes de la pandemia, ¿no? Entonces la recomendación, y hay estudios que demuestran, que dicen que pues hacer actividad física mayor a 12 semanas consecutivas mejoró comparados con otros pacientes que sufrían de estreñimiento y no mejoraron también. Luego, pues, enfatizamos, pues, la parte farmacológica, pues hay un grupo largo y grande de laxantes que podemos utilizar, estos laxantes formadores de masa, pues, el salvado de trigo que les había hablado, la linelinasa, el psyllium, que son varios que aumentan o mejoran los efectos, los síntomas globales de estreñimiento y aumentan la frecuencia, que lo recomendamos con una regularidad. Los laxantes osmóticos, que acá pues seguro si alguien sufre de estreñimiento, pues los debe conocer, que tenemos a la lactulosa y el polietilenglicol, que por muchos años han sido pues los fármacos de elección que nosotros hemos utilizado con buenos beneficios pues para el paciente, tanto de síntomas, este síntoma de pues de lo que le decía, menos esfuerzo, menos sensación de que se quedan las heces a nivel anal, pues mejor de la frecuencia, con la diferencia de que la lactulosa o el polietilenglicol en estudios pues han demostrado que ambos son buenos, tan solo que la lactulosa produce un poco más de gases comparado con el polietilenglicol que no produce los gases, pues la diferencia es esa, lactulosa más gases, polietilenglicol, pues el costo es un poquito mayor, ¿no? ¿En qué momento recomendamos dar el polietilenglicol, que es el fármaco que hemos utilizado por mucho tiempo? Pues viene en sobre, se disuelve un sobre en un vaso de agua y se le da por las noches para que el paciente pues pueda tener la defecación en las mañanas, como había manifestado, que el momento más fisiológico de realizar o ir al baño pues es después de desayunar por las mañanas, ¿no? Otros laxantes estimulantes, tenemos al bisacodylo. El bisacodylo pues lo utilizan mucha frecuencia, pues, pero nosotros los gastroenterólogos como que hemos dejado de utilizarlo por efectos adversos, ¿no? Cefalea, vértigos, que son mareos, y entonces lo hemos dejado como un fármaco de segunda línea. Y actualmente los fármacos que son de elección, pues lamentablemente todavía no llegan a nuestro medio, que son los laxantes secretores, pues esos fármacos en las recomendaciones actuales son los que debemos utilizar para el estreñimiento, y seguro que con el tiempo, cuando ya contamos con estos fármacos, es lo que vamos a recomendar más. Entonces, para ir ya terminando, recuerden que estreñimiento no es solo ir poco al baño, sino también es esfuerzo al defecar, sensación de evacuación incompleta, pues heces duras o caprinas, algunas maniobras, que siempre debo buscar causas subyacentes de estreñimiento, hipotiroidismo, diabetes, enfermedades neurológicas, fármacos también, que los signos de alarma son muy importantes, que los estilos de vida, pues de mejorar, pues el consumo de líquido, fibra, actividad física, y que los laxantes, pues en el momento, pues estamos utilizando los osmóticos, que es la lactulosa o el polietilenglicol, que con el venir del tiempo, pues probablemente cambiamos a otros medicamentos que son los secretores, que son los de elección actual. Bueno, terminando ya con esto, vamos a pasar ahora con las preguntas. Tenemos algunas preguntas que escribieron a la página del Facebook, pues Hilda Villalta nos escribe y nos dice: ¿es malo esperar sentado para evacuar? ¿Eso es estreñimiento? Si no hace diariamente, ¿también es estreñimiento? Bueno, lo acabo de comentar, ¿no? O sea, yo puedo ir todos los días al baño, pues, y ser estreñido, ¿no? Porque si
tengo esfuerzo, pujo, si mis heces son como similares al de la cabra, siento que mi evacuación es incompleta, siento que hay obstrucción anorrectal, pues entonces eso también es estreñimiento, ¿no? Y con respecto al tiempo, pues es 10 segundos, ¿no? Uno debe sentarse y después de 10 segundos, pues defecar con normalidad. Si uno demora más de 10 segundos, pues pueden haber problemas que pueden estar condicionando también el estreñimiento. Tenemos otra pregunta de Yolanda Zambrano, que también escribió al Facebook. Doctor, ¿a qué se debe que las heces delgadas y en trocitos sin ningún estreñimiento ni diarrea? ¿Todos los días una sola vez? ¿Será que las personas tienen pólipos o pueden ser otro problema más grande? Bueno, los pólipos no dan síntomas. Por ahí que los pólipos inflamatorios de la parte final del colon, el recto, pues pueden producir sangrado, pero sobre todo en personas jóvenes. Pero no es usual que los pólipos que encontramos en personas adultas, pues mayores de 50 años, den algún síntoma, ¿no? Que el estreñimiento sí, lo ideal es ir todos los días, ¿no? Pero por definición, pues no debería, si voy todos los días sin esfuerzo, sin sensación de evacuación incompleta, pues eso no es estreñimiento. Y con respecto al cambio, esto de que pues a veces tengo deposiciones normales, a veces como trocitos, a veces semisuelto, eso me parece más que es una manifestación de algo que es el colon irritable, ¿no? Que tiene que ver mucho con problemas de estrés y ansiedad, ¿no? Puede que por ahí haya, pero no, los pólipos no producen ninguna de esas manifestaciones. Oscar Edgardo Caballero Cruz también nos escribe, dice, buenas noches, escribió anoche. ¿Qué pasaría si una persona estreñida no defeca por 4 días? ¿Podría tener una infección gastrointestinal? Solución podría dar, muchas gracias. Si uno no defeca, pues lo que puede tener como complicación es una impactación fecal, ¿no? Que las heces pues queden de una manera pues que no puedan ser eliminadas y eso pues va a traer problemas de distensión, dolor y ahí sí hay que utilizar algunos fármacos. Esto que les expliqué, que era el polietilenglicol, que venía en sobrecitos, también vienen unos sobres grandes que utilizamos con frecuencia para la preparación colónica y eso es lo que recomendamos. Y con respecto al estreñimiento, pues no olvidar la parte farmacológica y la parte no farmacológica. Ambas tienen que ir de la mano. Mayu Taboada, ¿cómo tratar el estreñimiento en niños? Pues lo mismo, ¿no? El estreñimiento en niños va a ir con lo mismo, ¿no? Tengo que ver mucho la parte no farmacológica, pues el consumo de líquido, la fibra, pues por ahí los niños cuando tienen fisuras por el miedo al dolor también ¿no? Entonces, pues por ahí vamos el tratamiento. Bueno, creo que estas son las últimas preguntas, agradecerles, pues espero que esta charla haya sido de su agrado, pues haya podido llegar a todos ustedes y pues hasta una próxima oportunidad.